Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Según Guille. El día de hoy les traigo un video de un barrio diferente de Copenhague, Oresta. Bueno, la primera parte va a ser un clip que voy a ir mostrando imágenes del barrio y la segunda parte va a ser contando mi experiencia de cómo fue vivir allí. Bueno, nos vemos después. Espero que disfruten del video. Estas imágenes que podemos empezar a observar fueron realizadas desde una reserva que tiene un nombre impronunciable debido a mi poco vasto conocimiento de la lengua local y que rodea gran parte del barrio. Oresta se encuentra en la parte sur de Copenhague, a 23 minutos de la estación central en bicicleta, que es una de las formas más comunes de calcular distancias. El proceso de desarrollo del proyecto comenzó a finales de la década de los 90 y los primeros habitantes comenzaron a llegar a principios de los 2000 y aún no está terminado. Y se puede observar esa cuestión día a día, debido a la gran cantidad de construcciones que se están realizando en el momento. Y ustedes dirán, y bueno, ¿qué tiene de diferente? Que existe una arquitectura, se podría decir futurista o poco convencional, con varias obras muy conocidas a nivel mundial, de grandes arquitectos. Y para darles un ejemplo, este edificio cuenta con 470 departamentos, ninguno igual al anterior. Y varios de ellos fueron construidos con materiales reciclados, ventanas de edificios abandonados y hormigón de la construcción del metro. Y si sos un amante de las compras o de pasear por el shopping, se encuentra el Fils, el centro comercial más grande de Dinamarca. Y además muy cerquita está ubicado el Vela Center, que es el mayor centro de convenciones de Escandinavia. Y también muy próximo a la estación de metro de Vestama está el Royal Arena, un gran anfiteatro que ofrece varios shows de artistas internacionales. Iniciemos la segunda parte. En base de haber estado realizando un pet sitting en el barrio, estas son nuestra experiencia de haber vivido allí. En fin, ustedes habrán visto en el video la arquitectura. Es algo totalmente increíble. Así que si ustedes son amantes de ella, es el lugar perfecto para vivir allí. Hay una cuestión súper importante, que los baños son grandes. Y ustedes dirán, ¿por qué? En la parte céntrica de Copenhague existe un gran problema del tamaño de los baños. Después les voy a hablar un poco más sobre eso porque parece un tema simple, pero no lo es. Esa es una gran ventaja. Aparte, muchos de ellos poseen calefacción en el piso. Otro punto positivo. El costo de los alquileres suele ser más económico, así que sería una excelente opción para irse a vivir solo o con su pareja. Otro gran punto es que posee un fácil acceso, metro, tren, bus, con muy buena frecuencia. El tema de la distancia. Si ustedes tienen que trabajar en la otra parte de Copenhague, llámese Nordbro o en el centro, realmente es una cuestión a tener en cuenta, porque aquí el costo del transporte público no es de los más baratos, es muy bueno, pero ustedes deberían sumarle un gasto extra y tendrían que hacer los números si realmente les compensa pagar un poco menos de alquiler, pero estar lejos de su trabajo. Y otra cuestión es cuando quieren salir a encontrarse con amigos o lo que sea, siempre les va a pesar este tema de la distancia. Cuestión súper importante, en este país hay viento todo el tiempo y el frío suele ser bastante duro. Así que allí, al ser un espacio más abierto, se siente mucho más. Y eso es un verdadero punto negativo. Como le conté en el video, el tema de las construcciones es una moneda corriente en Oresta. Bueno, y esto puede traer varios problemas en las cuestiones de ruidos, a veces de hasta moverse en bicicleta, caminando, en auto, lo que sea, porque suele haber tramos cortados y el tránsito suele ser más complicado. En fin, espero que les haya gustado el video. Nos veremos la semana que viene y bueno, ya saben, suscríbanse. Saludos a todos.